3.800.000 personas padecen una enfermedad mental, entre las cuales se puede considerar la depresión, por ejemplo. La depresión, de hecho, es la más frecuente, la más importante, y esto que tiene que ver mucho con el sufrimiento de la gente, y se decía hacer el Día de la Salud Mental principalmente para poder tratar de combatir el estigma de que las personas no reciben tratamiento y que las personas siguen creyendo que esto tiene más bien que ver con un tema de voluntad que de una enfermedad propiamente tal. Es que hay un punto, porque de esas 3.800.000 personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, solo el 20% recibe atención. ¿Eso es por qué? Porque la gente, bueno, me imagino que hay un porcentaje muy grande que no tiene posibilidad de acceder, porque son muy caros los tratamientos, pero hay otro porcentaje que siente que no lo necesita o que se siente, digamos, no enfermo, ¿no? Efectivamente son ambas cosas. El 20% es la cifra que da el Ministerio de Salud en Chile de lo que nosotros estamos cubriendo en atención. Y los 3.800.000 personas son todas las personas que están enfermas hoy día. Y hoy día requieren, claro, tienen síntomas, no necesariamente están diagnosticadas. O sea, por ejemplo, una persona puede tener un alcoholismo, lo vive todos los días, su familia vive con el alcoholismo, pero no está ni diagnosticado, ni tampoco está con tratamiento. ¿Y cuáles son las enfermedades mentales más frecuentes? Ya hablamos de la depresión, pero el resto. A ver, la depresión, sin duda, los trastornos ansiosos, lo que la gente llama las crisis de pánico, que están cada día más frecuentes, y la gente termina diciendo, mira, me tomo una pastilla para poder funcionar todos los días. Lo otro tiene que ver, en el fondo, con los trastornos de alcoholismo y droga, que han ido en crecimiento paulatinamente en Chile, y además hoy día están las enfermedades como el Alzheimer, que ha ido también tan alza. Oye, Alberto, yo creo que también hay un tema que es preocupante. Así como damos esta cifra, hay un 20% de personas en el mundo que tienen trastornos mentales, pero además de eso, niños. Y eso es cada vez más frecuente también en nuestro país. Niños que empiezan a ir al psiquiatra desde chiquitito. En fin, ¿cómo se puede ir trabajando esto? A ver, yo siempre trato de diferenciar de que acá hay dos temas. Un tema tiene que ver con el incendio que tenemos de la salud mental y la falta de cobertura que estamos viendo. Cuando estuvimos preparando el tema con la producción, yo trataba de mostrarle lo que nosotros vivimos a diario, que tiene que ver con que la gente que nos trabajamos la salud mental tenemos un trato distinto que el resto de la salud. O sea, nosotros hoy día no estamos peleando para tener algo, o sea, queremos lo mejor posible, pero nosotros nuestra pelea hoy día es para recibir lo mismo que recibe el resto, ¿ya? ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo, creo que le pasé un gráfico, ahí lo voy a mostrar la producción. ¿O es otro? No, es otro. Pero en el fondo lo que muestra, por ejemplo, es que cuando una persona presenta una licencia de salud mental, la licencia que se aprueba es la mitad que cualquier otra licencia médica. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo el año pasado tenía una paciente hospitalizada, le hago una licencia y le rechazan la licencia mientras estaba hospitalizada. Entonces, tú dices, eso al resto de mis colegas no les pasa. No les ocurre. Y eso tiene que ver con que cuando el sistema tiene una cierta cantidad de licencias que aprueba per se, independiente de la cantidad de enfermedades que se estén dando. ¿Quieres decir tú que se duda de la licencia por salud mental? O sea, tanto es así que cuando a mí me llega un paciente, yo lo primero que le hago es que le explico que yo le voy a hacer una licencia y que lo más probable es que se la rechacen. Y que esa licencia que se la van a rechazar, yo le voy a tener que hacer un informe. Con ese informe primero vamos a ir a la Compin, después vamos a tener que ir a la Superintendencia de Seguridad Social y después en el fondo vamos a tener que tener 2 o 3 instancias de pelear esa licencia. Y no solamente es el rechazo de la licencia completa, sino que además le acortan los días. O sea, cuando uno ve la cantidad de días aprobados por licencias médicas de todo el resto de las enfermedades, esto es distinto. Entonces, hay un estigma que la mayoría de la gente te dice, no, mira... Lo dramático, lo que es dramático lo que tú estás contando, porque es el Estado el que discrimina. Tal cual. Porque o sea, ni siquiera tú dices un ISAPRE discrimina, bueno, por último es una empresa privada que tiene prejuicios, ok, que puede ir un negocio, pero cuando te discrimina el Estado... Bueno, por eso es tan brutal, porque además es una condición de mucho sufrimiento, donde la mayoría de los casos, en el fondo, la persona está padeciendo en el día a día una situación de mucho estrés, y uno le agrega además el estrés de no tener recursos. Yo, por ejemplo, hace un par de años tengo, de hecho, una nota que escribí que está en internet, de una paciente que yo la tenía con una depresión postparto, que la estábamos sacando adelante, y que finalmente fue tanto el rechazo de la licencia que ella termina haciendo un intento de suicidio. Nosotros en el fondo la tuvimos que hospitalizar, tuvimos que interrumpir la lactancia de la guagua, el marido haciéndose cargo de toda esta situación, cuando no había ninguna razón para que hubiera un rechazo de la licencia. Yo siempre digo, porque la discusión que se da, aquí hay 2 cosas que son interesantes con el tema de la licencia. Lo primero es que cuando uno mira las licencias de salud mental son el doble en mujeres que en hombres. Entonces, uno primero lo que tiene que decir es,
algo está pasando que las mujeres se enferman más. Entonces, inicialmente tratan de hacer pensar que estas licencias son falsas, que tiene que ver con flojera, con que efectivamente se la consiguen. Bueno, en ese argumento, aunque yo te aceptara en el fondo que un tercio, que la mitad de las licencias son falsas, las licencias de salud mental seguirían siendo la primera causa de licencias médicas en Chile. Pero, oye, pero no es tan lógico pensar de que es obvio que las mujeres sufran más este tipo de problemas porque la mayoría trabaja y luego en la casa vuelve a hacer Rodrigo, ese es el tema. Las mujeres tienen más carga. Bueno, acá está el dibujo que está apareciendo en pantalla que muestra en el fondo que las mujeres tienen 69% de la licencia de salud mental. Wow. Y cuando yo estudiaba psiquiatría, yo siempre cuento esto, a mí los profes, algunos me decían, no, es porque las mujeres tienen más tiempo para consultar. Y eso te muestra un poco una visión muy machista. Eso te decía. Una visión muy machista al respecto y no entender que efectivamente las mujeres son dueñas de hogar, que lidian en el fondo con el tema del trabajo. Pero Alberto, yo creo que acá hay mucho desconocimiento y te quería preguntar, ¿hace cuánto tiempo que ya los trastornos mentales empezaron a ser tipificados como enfermedades? Te lo pregunto porque de repente hablábamos de la ansiedad, que para algunas personas yo digo, yo soy ansioso, sí, claro, soy ansioso, pero esto no es simplemente ansiedad de que soy atolondrado o acelerado para algunas cosas, sino que tiene que ver con un trastorno que es detectado por un doctor. Eso te implica muchas veces tomar ansiolíticos, evitar las crisis de pánico, o sea, hay muchas cosas que la gente no sabe y que sí son diagnosticados. O sea, efectivamente, como tú decís, la salud mental partió con lo más evidente que eran la esquizofrenia, los trastornos más psicóticos, donde la gente escuchaba voces, veía cosas. Y en el siglo pasado, en el fondo, el gran aporte de Freud, en el fondo, a la salud mental, es que él traspasa la salud mental de la psicosis, de estos cuadros más floridos, a las patologías más habituales de las personas. Alberto. Y ahí, en el fondo, empiezan a avanzar. Y como tú bien decías, cuando nosotros decimos que esto es un trastorno, es una enfermedad, es un padecimiento, es porque se cumplen una serie de criterios que hacen que esto sea una enfermedad equivalente a la diabetes, a la hipertensión, a cualquiera de estas enfermedades. Entonces, cuando yo vengo a alguien y le digo, mire, usted tiene una depresión, y la familia me dice, pero doctor, ¿cómo no va a ser capaz de levantarse, de ponerle empeño? Claro, Nadie le dice al diabético que suba la glicemia a punta de esfuerzo. Eso no existe, no se puede hacer. Cuando uno tiene una persona con trastorno bipolar que efectivamente cicla naturalmente, biológicamente, la persona te dice, pero ¿cómo no va a estar contenta todos los días si tiene todo? Si no tiene nada que ver con que tenga todo o no. Esto es como tener fiebre, ¿me entienden? No. Alberto, sí, ¿cuál es el porcentaje de licencias falsas para que se desconfíe tanto del sistema? ¿Por qué las niegan? ¿Por qué las rechazan? Mira, no tenemos ese dato. Yo creo que en el fondo, mayoritariamente, más o sea, la desconfianza es una desconfianza estructural respecto a lo que nosotros hacemos, que básicamente no se entiende. La gente siente que yo que estudié medicina, después estudié psiquiatría, que es una cantidad de años largo de estudio, la gente siente que esto es como la imposición de mano y que uno empieza como a conversar y no entiende que esto es medicina y salud. Debe ser consecuencia de algunas malas prácticas. O sea, de todas maneras hay malas prácticas, pero lo que más hay es falta de empatía. Es estigma. O sea, en el fondo, yo siempre digo que enfermarse en Chile del cuello hacia arriba es muy distinto a enfermarse del cuello hacia abajo. No hay ningún problema, por ejemplo, si tú tienes una fractura, en tener licencia y que te den todas las facilidades, pero si yo sí te digo que tienes una depresión, es toda una complejidad. Mira, yo el año pasado tuve un cabro que hizo una esquizofrenia en un colegio y el gran tema para él era que no le echaran del colegio. Si él hubiera tenido un cáncer o hubiera tenido en el fondo cualquier otra enfermedad, esa pregunta no existiría. No existiría. Y efectivamente, lo primero que pasó ante la hospitalización fue que el colegio le dijo a la familia que no podían continuar. Y ahí tuvimos que hacer todo un trabajo con el colegio, yo ir, juntarme con su curso, con los apoderados del colegio, porque efectivamente entendieran que para él lo más importante era continuar en el colegio. Pero tiene que ver también con que hay falta de educación y conocimiento generalizado. Absolutamente. Porque si el colegio reacciona así, porque claro, seguramente, oye, este muchacho es esquizofrénico, chuta, puede ser un peligro para el resto. Bueno, entonces, a lo mejor el desconocimiento... Es mucho el desconocimiento, no saben cómo abordarlo, les da temor, ¿me entendí? La gente no sabe que esto con tratamiento uno lo puede controlar. A ese punto quería llegar, porque de verdad que a mí me parece que el estigma que se genera a una persona con cualquier problema, depresión, etcétera, es muy grande y le ponemos presión en vez de ayudarla. ¿Cuáles son las cosas que tengo que hacer yo
hermana, mamá, hija, para entender esto, porque ya el Estado ya me pone en juicio, mi familia me pone también en juicio. ¿Cómo me mejoro entonces? Súper difícil. O sea, lo primero, efectivamente, como tú dices, es no juzgar y tratar de no hacer comentarios que generalmente lo que hacen más es dañar. ¿Comentarios Entonces, como cuáles? Comentarios como, por ejemplo, pero si tú tienes todo para ser feliz, ¿cómo no vas a poder en el fondo salir adelante? ¿Te puedo hacer un paréntesis? Sí. Mucha gente no sabe, Alberto, que, que el estrés, uno dice, es que tiene estrés. Ay, pero ¿cómo no te vas a poder levantar? Es que el estrés es la consecuencia, es el reventón de algo que viene hace mucho tiempo. También. Mucho tiempo. Eso es importante decir. En general, por eso y era un poco lo que conversábamos en uno de los primeros programas, cuando la discusión del proyecto de las 40 horas, por ejemplo, parte de lo que tiene que ver es que nosotros desde el año 2008, nuestra primera causa de licencias médicas son la salud mental. Y este año, de todos los días perdidos por la salud mental, o sea, de la licencia de Chile, el 57% fue por salud mental. Mira. O sea, es increíble, por lejos la mayoría. Y uno puede pensar, a priori, que es un poco lo que dicen, no, son licencias falsas. Pero uno también puede decir, ¿por qué no tratamos de mirar más en profundidad y decir que aquí hay algo que está pasando? Y uno ve que la gente reacciona y la gente está cansada. Está cansada con el tema de sobreendeudamiento, con las distancias, con las tareas escolares. Con la falta de calidad de vida. Con la falta de calidad de vida. Entonces, esos temas se van conjugando. Multifactorial en el fondo. Absolutamente Ahora, multifactorial. Cuando hablaba del RP, y ahí estoy muy consciente también de aquello, de la ignorancia de la gran masa con respecto a estas enfermedades, creo que uno comete una grave falta de empatía. Cuando, por ejemplo, una persona que está con depresión, a diferencia de uno que tiene, por ejemplo, una gastritis o una fiebre alta o un dolor de cabeza, no le va a pedir que se comporte de una manera normal. Pero una persona que está con depresión y que hace el esfuerzo de ir a trabajar, de ir a estudiar, uno le tiende a forzar a que él se comporte de una manera normal, como si no le pasara nada. Pero evidentemente le está pasando mucho. Y eso es, creo yo, una enorme falta de empatía. Mira, yo tengo un cabro que estoy viendo ahora en el fondo que estaba en la universidad y no le daba para la universidad. Y la familia en el fondo le decía, pero ¿cómo no va a poder estudiar? ¿Cómo en el fondo no va a hacer el esfuerzo si nosotros nos estamos sacrificando para que él estudie? Entonces, él, además de la depre, vive con la culpa de que sus papás se esfuerzan y él trata de esforzarse y cognitivamente el cerebro no le da, no le da. ¿Por qué no retoma eso que nos estabas diciendo que era muy interesante, lo que no tenemos que hacer? Bueno, por eso lo primero es no juzgar. Lo segundo es dimensionar que esto es una enfermedad. O sea, es una enfermedad que no es algo que yo controle a voluntad, que es independiente mío y que yo tengo que como familia poder entender cómo la enfermedad funciona. O sea, un trastorno bipolar es absolutamente distinto a una depresión o incluso una esquizofrenia. Y eso requiere que las familias se eduquen. Cosa que acá en Chile nosotros no tenemos. A mí me tocó estudiar un tiempo en Estados Unidos y allá, por ejemplo, los grupos de autoayuda era algo súper frecuente. A ti te diagnosticaban y tú lo primero que hacías era llegar con tu familia a grupos de familias que te explicaban lo que era vivir con esto en el día a día. O sea, te entregaban información. Te entregaban información dosificada y simple de entender. Claro, permíteme decir si tenemos cortita, Alberto, muy cortito. ¿Hay una diferencia en el tratamiento de una depresión endógena y de una depresión causada por un efecto traumático? O hay mucha gente que cae en una depresión producto de la muerte de un ser querido, pero no necesariamente puede ser una descompensación química de una depresión endógena. ¿Podría explicar esa diferencia? Sí. ¿Es así? Lo primero es que la definición de endógeno y exógeno dejó de existir hace un par de años y hoy día solo hablamos de depresión mayor, de una depresión mayor. Y hay sufrimiento que es normal en la vida. La vida tiene sufrimiento, claro, que es distinto a tener una enfermedad que te inhabilita varias cosas. ¿Cómo diferenciamos? Cuando yo... A ver, el tema de la depresión tiene dos síntomas que son cardinales. Uno es la falta de placer cuando yo hago las cosas, de todas las cosas. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, en los adultos mayores, porque a mí es como la pregunta clásica, yo le digo, ¿y usted cuando está con sus nietos, lo disfruta? Un adulto mayor que te dice en general que no disfruta a sus nietos es porque, en general, tiene una alta probabilidad de estar deprimido. O sea, la mayoría de las personas que nos están escuchando saben que los abuelos disfrutan estar con sus nietos. Y uno empieza a perder el gusto por todo, por las cosas que antiguamente te daban gusto. Tus pasatiempos, ver tele, leer un libro, y eso deja de existir. Y lo otro es la falta de ánimo. La gente te dice, mira, no puedo, ando bajoneado, lloro, tengo ideas de muerte, no quiero comer, tengo culpa. ¿Te baja la libido? Te baja la libido. ¿Cuál es el porcentaje de chilenos que hoy día se medica con respecto a esto, a los trastornos mentales? Este es un gran drama, incluso con lo que está pasando hoy día. Porque
Te hablo de tomar pastillas. Nosotros no sabemos porque primero que nada hay una venta informal de fármaco. Permanentemente sale que nosotros somos el país que más consume este tipo de remedio en América Latina. Tú vas a las ferias, cualquier persona que vaya a una feria libre, ve que venden en el fondo remedios en algunos de los locales. Lo que se ha calculado en algunos estudios es que en torno a 1 de cada 5 personas o 1 cada 4 están tomando remedios. De hecho, si ustedes hacen la pregunta en una reunión cualquiera, es un grupo importante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo me imagino que una vez que una familia, por ejemplo, está viendo ahora el Mucho Gusto y se informa de que efectivamente estas enfermedades se tratan y todo, y ve señales, cambio de ánimo en mi hijo, por ejemplo, ve, por ejemplo, no sé, mucha tristeza, o un día arriba y otro día abajo, y dice, puede tener algún problema de salud mental, ¿cierto? Y ¿cómo se enfrenta a esto? Estoy hablando de una familia común de Chile, una familia de clase trabajadora, que tiene a los niños en el colegio, que tiene FONASA, y dice, ¿cómo lo enfrento? Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir si veo que mi hijo está sufriendo algún tipo de enfermedad que yo podría creer que tiene que ver con salud mental? Lo primero, va a ser bien honesto, es que va a tener dificultades. Va a ser difícil avanzar por este 20%, que es lo que decíamos. Pero uno lo primero que debiera tratar de hacer es buscar una opinión. Por ejemplo, en el caso de un niño, preguntar cómo lo ven en el colegio. Claro. Preguntarle al profesor, preguntarle a un tercero, mira, ¿a ti también te parece que esto podría ser? Y ahí uno va estableciendo ciertos pasos. En el caso de los niños, por ejemplo, los niños responden mucho a lo que pasa contextualmente. Te voy a dar un ejemplo puntual. Nosotros en Chile tenemos la depresión dentro del auge, primero solo para los mayores de 15 años. Eso significa que todos los menores de 15 no tienen cobertura. Pero eso es una locura. No tiene ninguna lógica desde el punto de vista sanitario. Alberto, mira la cifra. 25% de menores de 6 años sufre de déficit atencional, hiperactividad o agresividad. Sí. Y eso podría estar también sumado a una depresión o a una falta Abajo está la depresión, en el fondo, que tienen entre el 12 y el 16% de los niños, se ha visto que tienen síntomas depresivos. Estas son cifras que maneja el ISP. Estas son las cifras que efectivamente maneja el gobierno, pero cuando se hizo el GES de depresión, que fue hace harto años, que no se ha actualizado en un montón de cosas, se tomó la definición de que fuera mayores de 15. Entonces hoy día tenemos todos los menores de 15 sin cobertura. El último ítem, los niños chilenos sufren la peor salud mental del mundo. Esto tiene que ver con que, para ser bien preciso, es un estudio que se hizo en 24 países, los otros países no se han medido, y de esos 24 países, efectivamente nosotros somos el peor. Ahora, para responderte, parte del problema que nosotros tenemos es que no hemos podido generar las instancias mínimas para que los papás adquieran capacidades para poder enfrentar esto. Los papás ni siquiera saben hoy día cómo retar a los niños. Es verdad. Que hay condiciones... O sea, tú no le puedes decir al niño, por ejemplo, eres un estúpido o eres tonto, o devaluarlo en un reto, ¿ya? Hay condiciones... Yo en algunos colegios a veces hago estas charlas, y son cosas bien básicas. O sea, y de verdad las preguntas son como, entonces usted me dice que de verdad no le puedo tirar un zapato. O sea, es el tipo de pregunta que terminan apareciendo, que uno pensaría que ya a esta altura están súper asumidas, pero la verdad es que no. La gente no sabe cómo hacerlo. Perdón, sin responder, porque ya, nos ponemos de acuerdo que mi hijo, o mi hijo que de 20 años, por ejemplo, puede tener depresión. ¿Cómo enfrento el sistema de salud? Ya. O sea, ¿cuánto se demora una persona en conseguir una hora con un psiquiatra en el sistema público? Terrible. Y lo que va O sea, es terrible. Primero que nada, si tiene menos de 15 años, no hay GES, entonces no hay plazos. Claro. ¿Ya? En el mejor de los casos, entra el GES, tiene mayor de 15 años y ahí hay un plazo que va a andar. En el sistema público, nosotros tenemos 5 psiquiatras cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Y el promedio que establece que tendría que ser el mínimo tendría que ser 15-16. O sea, tendríamos que tener 3 veces la cantidad de lo que hay. Cuando uno ve la cantidad de pacientes, básicamente a cada psiquiatra le corresponde ver como 2.500 a 3.000 enfermos al año. Lo cual no hay ni una posibilidad de que eso haya. Entonces termina pasando que en muchos hospitales públicos los colegas se dedican a solo hacer recetas, incluso sin ver los pacientes, ¿ya? Porque en el fondo tú no puedes, interrumpir el tratamiento, entonces te piden que renueves la receta. Entonces, una persona
que tiene una enfermedad mental que debiera recibir un seguimiento al inicio, sobre todo, de una vez cada 3 semanas, una vez al mes, para poder tener un estándar de calidad mínimo, no lo recibe. Entonces, ahí hoy día hay comunas que han implementado mejores cosas, que tienen mejores sistemas. Una persona que está en el FONASA lo que tiene que hacer es acercarse a su consultorio. Pero lo que más pasa es que estas personas terminan, en el fondo, recurriendo a lo que pueden.